Surge todo y esta convocatoria, vamos a hablar del tema tributación, ¿a partir de dónde? ¿Verdad? A partir de que se le toca así a gente que es querida por el pueblo, jugadores de fútbol, ¿verdad? Entonces entra, porque si todo tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Y cuando empieza cada uno a ver digamos, su lado de que no tengo que pagar o tengo que poner mis objeciones o me van a sacar una parte, pero ¿qué es lo que pasa hoy? O sea, a los jugadores de fútbol nunca antes se le cobraba o qué es lo que pasaba. Bueno, para entender nomás por qué ahora surge así este reclamo. Para hacer una síntesis de cómo empezó todo, ¿verdad? Acá la señora Noelia Fariña es la directora de fiscalización. Desde que empezó esta administración, nosotros venimos realizando varias actividades y una de ellas es hacer más fuerte y efectivo realmente los procesos de control a todos los sectores económicos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Noelia les puede decir realmente cuáles son los sectores que hoy estamos controlando y los jugadores forman, o el sector de deporte forma parte también de ese ámbito que hoy está siendo controlado y efectivamente empezamos por los futbolistas, ¿verdad? Ahora, Noelia, pero quiere decir que antes no se controlaba el tema de los jugadores, porque... Así como bien dice Liz, nosotros empezamos a hacer controles a varios sectores económicos. Empezamos con espectáculos públicos, estuvimos en el 2014 con todo lo que es control de espectáculos también conociendo un poco a profundidad este negocio, porque para controlar cada sector hay que conocer el negocio. También controlamos al sector de transportistas, al sector de agronegocios, constructoras. Y desde el semestre pasado del 2015 iniciamos los controles al sector del deporte. Hay que entender que es todo el sector de deporte el que está siendo enfocado, ¿verdad? Y en particular iniciamos con las personas que se dedican al fútbol, profesionalmente hablando, ¿verdad? En el semestre pasado iniciamos los controles a algunos de ellos ya dentro de un proceso de fiscalización. ¿Cómo es alguno de ellos? ¿Sortearon? No, es producto de cruces de información, de datos que nosotros tenemos que fueron procesados y allí saltan inconsistencias, ¿verdad? Por ejemplo, una inconsistencia. En el caso... Fabro, por ejemplo. ¿No querés dar nombre? No, bueno, quiero que entendamos que nosotros estamos bajo el artículo 190 del secreto de las actuaciones, ¿verdad? Entonces, perfecto. Le puedo contar el caso, le puedo contar la inconsistencia, bueno, pero no lo fiscalizado, ¿verdad? El caso sería interesante para graficar un Claro, poco. para graficar. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos informaciones, ya sea de los libros de compras o ya sea de planilla de pago de salario, ¿verdad? Ya desde el año pasado nosotros hemos solicitado al sector público y privado que nos provean el detalle de a quienes le están pagando. Entonces eso sirve para renta personal y en el tema de los libros de compra eso sirve para el IVA, ¿verdad? Y ahí hemos detectado que hay algunas personas de este sector que expiden factura pero exento, ¿verdad? Sin el IVA, sin el IVA. Y por otro lado también hemos detectado ingresos que no fueron declarados en su totalidad en el impuesto a la renta personal. Entonces estas personas fueron fiscalizadas y determinadas por IVA y por el impuesto a la renta personal. Y los montos son muy grandes. En total, incluyendo ya las sanciones, porque este tiene una sanción por el incumplimiento, estamos hablando de 1.900 millones. Eso es el semestre pasado. 1.900 millones de guaraníes. ¿De qué rubro hablamos? ¿De general o...? Estamos hablando tanto de futbolista como de cuerpo técnico. ¿Qué cantidad sería eso más o menos? No sé si me explico. Son varios los procesos de fiscalización. ¿Y cuántos serían? ¿Cuántos el total están entre 5 más o menos. 5 personas auditadas representan... Para ese monto. Para ese monto. 5 personas en este momento auditadas con lo que tienen que pagar de multa y todo es 1.900 millones de evasión sería en este caso. ¿O nosotros lo que determinamos si el contribuyente omite, realiza alguna acción para omitir declarar algún ingreso, o bien establecemos si las acciones o la conducta que tuvo el contribuyente es defraudación. ¿Y esta gente ya fue comunicada de eso? Sí, realmente no fue aceptado y fue a sumario. Esa es la siguiente instancia que ya ahí la doctora le va a explicar en qué consiste, ¿verdad? Acá yo lo que he visto es que de alguna forma nunca mejor estuvo la música que se puso de la bicicleta, porque entiendo que ellos plantean que ellos son asalariados y que ellos tienen que pagar IPS, pero hacen una bicicleta. No pagan IPS porque el gobierno no le controla y no pagan impuestos porque ellos son asalariados, entonces no están pagando nada. Ahí hay una...
por suerte tocaste realmente el tema. Esa es una precisión muy importante, ¿verdad? Y que es justamente el punto de discusión, ¿verdad? Los jugadores efectivamente tienen una ley especial. Tienen una ley especial, con lo cual definitivamente, conforme a la propia ley que establece el Estatuto del Futbolista, se sustraen ellos de la aplicación general del Código del Trabajo o de las disposiciones laborales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una ley especial, esa ley es específicamente para un sector determinado. El Estatuto del Futbolista dice que sus relaciones laborales con el club se va a regir por la ley del futbolista, se va a regir por su contrato de trabajo, y supletoriamente, si alguna cosa no está prevista, se rige por el Código Laboral, con lo cual efectivamente no es la norma primaria el Código Laboral. A partir de ahí, y haciendo una relación que nosotros no, o sea, haciendo una relación o aplicación de la Ley 125, que es la que establece las reglas en materia tributaria, no compete a la administración tributaria decir si hay o no una relación laboral, y de hecho nosotros no discutimos eso. Lo que nosotros sí precisamos y nos corresponde es aplicar la ley, y la Ley 125 dice que son contribuyentes del IVA, en el caso de las personas físicas, los que son profesionales con título universitario, no importa cuánto es el monto de sus ingresos, y cualquier otra persona que preste un servicio personal, como en este caso lo es el jugador, es contribuyente del IVA si no tiene una relación de dependencia a los efectos tributarios. ¿Cuándo hay una relación de dependencia a los efectos tributarios? Cuando están obligados por ley a aportar a una caja de jubilaciones o a un sistema de seguridad creado por ley o admitido por ley. En el caso de los jugadores, efectivamente, como bien señala, nosotros constatamos mediante los controles que ellos no, en principio, conforme a la ley misma, no existe una disposición que los obliga directamente a aportar a una caja de jubilaciones. Si bien es cierto, la ley del estatuto prevé de que van a contar con una asistencia médica, también establece que esa asistencia tendría que haberse regulado en el plazo de un año de vigencia por La APF. por la APF, Por la APF. que no ocurrió. Hasta ahora todavía no está, ¿verdad? Entonces nos encontramos en la posición de que efectivamente ellos no están obligados hoy mismo a aportar a una caja de jubilación a los efectos tributarios, con lo cual definitivamente entran dentro de la regla general en materia tributaria. Son personas físicas, prestan servicios personales, tienen una remuneración superior al salario mínimo, porque estamos hablando de personas que ganan mayor a ese monto. Claro. Por esas razones que la Subsecretaría de Estado de Tributación efectivamente establece el control y determina justamente la deuda impositiva de aquellas personas, en estos casos jugadores, que reuniendo estas condiciones no estaban pagando impuestos. O sea, hoy, de acuerdo a ese análisis, Son evasores. Están evadiendo y tienen que pagar. Yo lo que estoy mirando más, estamos hablando de 5 entre jugadores y técnicos. ¿Hay algún jugador que sí está en regla o no? ¿Hay jugadores? Pregunto. Nosotros, conforme a todo el censo que realizamos y recabando todas las informaciones, más la fuente interna que tenemos de información, de alrededor de 500 que tienen contrato firmado y que superan el salario mínimo legal, están inscritos 100. Y no necesariamente se inscribieron porque están practicando este deporte, se inscribieron porque habrán habilitado algún otro negocio, así mismo. De esos 100, solamente 25 efectivamente están inscritos en el impuesto al valor agregado en IRP. Y estos 25, que es el 25%, son los que realmente pagaron algo del impuesto a la renta personal. Pero ya como jugadores. Ya como jugador, el impuesto a la renta personal. Comentaban justamente esa parte y decía, y pasa a sumario, ¿verdad? Era un proceso que se estaba siguiendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva ese sumario y qué es lo que se hace en ese sumario? Para hacer una ejemplificación del proceso completo. Cuando nosotros detectamos algunas inconsistencias, se inicia el trabajo en el área de fiscalización. La fiscalización, si se realiza una fiscalización propiamente dicha, tiene su plazo de duración que puede llegar hasta 90 días hábiles, ¿verdad? Una vez que termina el proceso de fiscalización, se pone a conocimiento del contribuyente los resultados. O sea, vos me debes tanto en concepto de impuesto y te corresponde esta multa como sanción, que de hecho está establecido en la ley.
Y en este caso el contribuyente o el futbolista puede optar por definitivamente pagar el impuesto o decir no estoy de acuerdo con esto y se inicia un proceso de sumario que es justamente en donde ellos tienen que presentar sus pruebas, más o menos como que tienen que defenderse realmente y la administración tributaria valora y analiza las pruebas que presentan. Ese sumario, dependiendo de qué tan fácil se desarrolla, porque también es importante tener de que a veces los contribuyentes realizan cualquier tipo de maniobras, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como para también dilatar eso. Y entonces, dependiendo de eso, puede durar incluso 4 meses, 6 meses, en algunos casos más tiempo, dependiendo de la complejidad del caso, ¿verdad? Hoy tenemos algunos de los futbolistas que ya están en instancias de sumario administrativo y seguramente vamos a tener que resolver nosotros en las condiciones en las que estamos hablando y si no existe otro elemento que permita desvirtuar justamente lo que señalamos, es eventualmente la administración tributaria va a confirmar la deuda impositiva que hoy tienen y otra vez el futbolista va a poder seguramente interponer su recurso de reconsideración y si no está de acuerdo ir hasta la justicia. ¿Verdad? Ellos dijeron... o sea, llega a la justicia. Rogelio Delgado anunció que esta semana iban a interponer ante la justicia o la próxima semana un recurso de amparo. ¿Eso podría parar de alguna forma las acciones? ¿Eso liberaría de alguna forma a los jugadores hasta tanto ellos solucionen su impasse legal? Me gustaría precisar algo. En este año, en la segunda etapa, para poder entender todo el proceso de control, en esta segunda etapa de control, lo que se hizo es intimarle a estos 25 futbolistas o 25% que están inscritos a que rectifiquen sus declaraciones juradas. Que rectifiquen voluntariamente, sí van a tener que pagar los accesorios legales, pero estamos hablando de 2011, 12, 13, 14 y 15 inclusive, de IVA, ¿verdad? Y eso es lo que representa, más los 1.900, los 4.600 millones que estaban publicados. Entonces, para que ahí Liz le pueda explicar toda la secuencia. ¿Tienen la potestad de judicializar eso en el caso de que se niegue definitivamente a pagar lo que se les fija? Cada ciudadano, y en este caso los futbolistas, pueden ejercer sus derechos de la mejor manera que considere cada uno, ¿verdad? Y dentro de esa facultad justamente está de que ellos pueden recurrir a la justicia. Ya la justicia dirá si es procedente la aplicación de un amparo. Y nosotros seguiremos haciendo por nuestra parte el trabajo que... Para cobrar, Claro, ustedes presentan a la justicia, van a la fiscalía y le denuncian. ¿Hacen eso o no llegan a eso? Tenemos que tener en cuenta también que hay una diferencia entre la evasión impositiva y la defraudación fiscal. Lo que hoy nosotros estamos controlando es que la gente haya pagado el impuesto que tenía que haber pagado y le damos todas las posibilidades como para que definitivamente en instancia administrativa, en este caso de la Subsecretaría de Estado de Tributación, puedan ellos analizar todas sus circunstancias y decidir pagar el impuesto o decidir peleando con la justicia. Eventualmente, si ellos deciden pagar sus obligaciones tributarias, en estos casos lo que nosotros hacemos cuando existe realmente una defraudación fiscal que podría eventualmente tener algún hecho que implique posibilidad de haber cometido evasión impositiva dentro del ámbito penal, se hace la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Porque hay incumplimientos tributarios que no necesariamente conducen a la evasión fiscal. ¿Solamente esa es la vía o existe otro tipo de sanciones cuando dicen, ¿sabes? No voy a pagar y no voy a pagar definitivamente? Cuando ya está determinada la deuda impositiva y se agotaron todas las instancias administrativas, nosotros tenemos un proceso de cobranza coactiva, ¿verdad? Se comunica la deuda al área de cobranza, se le intima al contribuyente para que en el plazo de 10 días pague y si eventualmente no paga se hace una ejecución del certificado de deuda también en instancias judiciales, como un juicio ejecutivo, hasta que se pague. Y si no se paga, entonces se aplican también todas las medidas que te da la ley, en este caso embargos, inhibiciones, embarga sus bienes. Sí, puede ocurrir eso. Una cuestión que tiene que ver con el tema de, que escucho mucho a nivel internacional. Acá se prevé ese tema de disminución de los impuestos porque tener una fundación o contribuir. Pues eso lo escuchaba yo, ese Roque Santa Cruz o Carlos Franco, escuchaba en su tiempo que venía
y se creaba Una fundaciones y fundación. le disminuía el tema de pago de impuestos. Acá en el Paraguay también existe eso, ¿no? Renta comercial, que la ley misma contempla de que se puede admitir como gasto deducible las donaciones que vos hagas a entidades de beneficio público, hasta 1%. Y en el caso de renta personal también contempla la ley la posibilidad de que vos destines parte de tus ingresos y se considere deducible, ¿verdad? Siempre dentro del porcentaje que establece la ley. Pero yo no puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Doy el 80% de mis ingresos a una fundación y por eso no me consideren. Pero Eso- ¿cómo es? Pregunto nomás, y a lo mejor no tengo conocimiento, pero en el exterior hacen eso. Pregunto, paralelismo nomás con esto que hacen, y te doy el ejemplo claro del golfista Carlos Franco, pues, el que más escuchamos, ¿verdad? De que tiene una fundación, con la fundación, y cuando le preguntaba, ¿por qué tanta la fundación para los jugadores del exterior? Lo hacen cada uno en su país, porque eso hace que se le disminuya, pero notablemente, el tema de pago de impuestos. ¿Verdad? En nuestro país se admite, como te digo, pero hay una limitación que la propia ley establece. Y 1%. En el caso del IRASI, 1%, y también justamente a entidades que se reconozcan realmente como una entidad de beneficio público. O sea, el de jugador que asistencia crea una social. fundación tiene 1% lo que le va a... En el caso disminuir. de renta personal, el porcentaje es más. Es más. ¿Cómo se hace en el tema, por ejemplo, que le transfieren, en el caso que el jugador no sea dueño de su pase, ahí gana el club, gana el empresario y gana también un porcentaje, porque si se dice se le transfiere por $2 millones, pero realmente ese no es el monto que recibe el jugador? ¿Cómo ustedes pueden discriminar, y en ese caso los empresarios y el club también, la ganancia de cada uno, cómo ellos tienen que justificar eso para poder tributar? Hay un punto muy Y, importante. y ellos cobran en el extranjero, van al extranjero. Sí. Pablo, por ejemplo, va al extranjero, se Yo, cobra acá Pablo, o sea, y se va a México. Ah, Y ¿cómo va a tributar acá si la transacción se hace acá o se hace allá? Bueno, ahí Son varias cuestiones. son varias cuestiones realmente y son varias vinculaciones a los efectos de la ley, pero sí me gustaría hacer una referencia importante, ¿verdad? La ley 5061 que se emitió en el año 2013 fue un el puntapié inicial y muy importante dentro o en materia tributaria. ¿Por qué? Porque a partir de esa ley realmente el gobierno en sí, no estamos hablando solamente del Ejecutivo, sino del gobierno en sí, busca la generalización impositiva y la igualdad tributaria realmente entre todas las personas que denotan una capacidad contributiva. En materia de los clubes, la ley 125 anteriormente establecía las exoneraciones, por ejemplo, impositivas, teniendo en cuenta el sujeto. Vos decías, yo soy, como bien señala él, yo soy una fundación, una entidad sin fin de lucro, entonces estoy exonerada de impuestos. Eso cambió completamente con la ley 5061. A partir de ahí, está bien, vos podés ser una fundación, pero tus actividades son las que están exoneradas cuando vos buscas un bien común. Si el bien que vos estás buscando, la remuneración, el lucro que se pueda sacar de esa actividad definitivamente no está focalizada a un bien común, entonces evidentemente se encuentra agravado. En este caso por el IVA también, ¿verdad? Porque ya se tratan actividades de que definitivamente no son actividades de beneficio común. Entonces empezamos con ese proceso, recientemente ustedes vieron también la implementación del IVA para las cooperativas. Y ahora justamente, aunque suene como populista en algunos casos, como vos decías hace rato, los jugadores nos hacen muy felices de vez en cuando, es importante saber que ellos también trabajan. Todos trabajamos acá y cuando trabajamos todos obtenemos, nadie trabaja para regalar su dinero, ¿verdad? Trabajamos siempre para obtener un beneficio personal. En este caso ellos también están obligados por los impuestos y tienen que pagar. Si bien es cierto, no podemos nosotros como administración tributaria controlarle a los 700.000 contribuyentes que hoy tenemos de manera personal, sectorizamos y entonces eventualmente alguien puede decir, ¿por qué recién ahora? Claro. Y porque justamente la administración tributaria también tiene que definir la importancia del nivel de contribución de sus contribuyentes como para poder determinar hacia dónde realmente focalizar los controles. La prueba de ello es justamente que desde el año 2014 y comienzos de este 2016
la administración tributaria ha llevado a cabo procesos de control que se conocen como los famosos casos de mega evasión, ¿verdad? En donde realmente la evasión de impuestos es mucho más grande de lo que nosotros también estamos hablando ahora con relación a los jugadores, sin restar importancia efectivamente a este sector. Ahora, él decía, ¿por qué los jugadores pensaban en lo que nos llevaban al Mundial, llegamos a los octavos de final? No nos llevaban al Mundial, preferible que le cobren claro, todos los pues llegamos impuestos. a los octavos de final, escuchaba a Rogelio Delgado, si nosotros trabajamos domingo, nosotros trabajamos también domingo, nosotros trabajamos Pero si mientras gana el resto plata, tiene que pagar. descansa. Escuchaba que decía eso, algunos tips que él estaba diciendo, nosotros nos lesionamos, tenemos una corta vida útil, también nosotros si no nos maquillamos mucho, gracias a Eli, también tenemos una corta vida útil en televisión. Ellos tienen que pagar, más allá de todo el cariño que le tengamos en el corazón. Hay que entender algo, o sea, todo eso son argumentos, ¿verdad? Social a lo mejor, inclusive a nosotros nos dijeron que hay mucha gente que después de terminar su periodo futbolístico no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Sí, Que se tienen que hacer pollada, tienen que estar juntando, haciendo rifa, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser el argumento para que yo no tribute. Acá todos en este país tenemos que aportar algo, o pagar contribuciones, o pagar tasa, o pagar impuestos. ¿Qué pasa con el técnico que viene del exterior y cobra millones, por ejemplo, y está unos meses y inclusive no deja mal? Pero, no tiene nada que ver eso en comentarios. Pero, ¿qué pasa con esas personas, por ejemplo? En ese caso, esas personas, y ahí es muy importante realmente, nosotros en Paraguay tenemos dos principios fundamentales. El principio de la fuente en materia de renta y el principio de la territorialidad en materia de IVA. ¿Qué significa esto? Que si los servicios son utilizados, los derechos son aprovechados en el país y se prestan efectivamente sin perjuicio de dónde se firmen los contratos, tienen que pagar impuestos en Paraguay. Entonces, una persona que viene del exterior, y la ley contempla eso, una persona que viene del exterior presta un servicio en Paraguay, como lo es en este caso el técnico. Vamos a poner Ramón Díaz. ¿Le cobraron algo de Ramón Díaz o no? Está grabado. Voy a Yo pensé que me iba a decir que está... Sí, perdón. Como le dijo Noelia, ahora lastimosamente nosotros no podemos dar nombres. Bueno, es cierto. Pero bueno, yo le voy a decir de que efectivamente esas actividades están grabadas. La ley contempla también el porcentaje que se tiene que en este caso tiene que retenerle la persona que contrata con estas personas del exterior. En este caso el club, por ejemplo. El club le tiene que retener, aunque no sea designado como agente de retención por la administración tributaria, tiene la obligación de retenerle, como nosotros le llamamos, ocasionalmente a alguien que trabaja con ellos, que está grabado por el impuesto, en este caso está grabado por renta personal y está grabado también por el impuesto al valor agregado, tiene que retenerle el impuesto correspondiente, ¿verdad? Entonces, efectivamente... Eso no ocurre en este momento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos justamente constatando. Estamos constatando, no? Y en el caso de que no se hayan ingresado los impuestos, la administración tributaria, como le dijo Noelia, en su afán de colaborar justamente con los contribuyentes y facilitarles sus obligaciones tributarias, lo primero que hacemos es, señor fulano de tal, o en este caso club o asociación o lo que sea, le intimamos a que nos traiga la información de que usted le retuvo a fulano de tal el impuesto. La gente consulta también, dice, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en otros países europeos se retribuyen esos pagos en jubilación, salud, en educación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esos impuestos que se le llegue a cobrar a estos futbolistas? ¿A dónde va a ir a parar? Pregunta la gente. En materia impositiva y la naturaleza misma del impuesto. Su naturaleza es que los impuestos están destinados a cubrir un presupuesto y principalmente a cubrir aquellas necesidades que no son divisibles. O sea, yo no puedo decir, salud, esta parte te toca a vos, esta parte de educación le toca a Noelia. Son indivisibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pongo un servicio que está, valga la redundancia, en servicio de la comunidad en general. En el caso que nosotros le cobremos los impuestos al jugador, o le cobremos los impuestos al abogado, o le cobremos impuestos a la persona que simplemente no tiene título pero presta servicios personales, esos impuestos van a formar parte del presupuesto y se destinan a la comunidad a través de los gastos en general, ¿verdad? Muy distinto es cuando yo hago una contribución especial, como en el caso de IPS, en donde el beneficio que yo recibo ya es directo. ¿Por qué? Porque en IPS no se puede ir lis del padre
que no es asegurada de IPS, porque ella no está contribuyendo a ese sistema de seguridad social. Sí se puede ir Juan González, que es contribuyente del IPS, y él puede recibir asistencia médica, ¿verdad? En el caso de los jugadores, como dijimos hace rato, ¿verdad? No discutimos que tengan una relación laboral, que se puede llamar de dependencia inclusive. Lo único que nosotros afirmamos es que la ley impositiva exige que a los efectos del IVA, para que una persona esté en relación de dependencia, tiene que, o sea, debe estar contribuyendo a una caja de jubilación, en primer lugar. Seguro de salud. O a un sistema de seguridad social, que tiene que ser creado, admitido por ley. Esa es la primera premisa para nosotros, porque nosotros somos órgano de aplicación tributaria. Entonces ahí nos vamos a su ley para ver si realmente ellos hoy están obligados a pagar un sistema de seguridad social. Y la ley que se emitió en el 2014, para recordar un poco otra vez, dice, en el plazo de un año se tenía que acordar con la APF cuál iba a ser el sistema de seguridad. Acordar. No estamos hablando ni siquiera de que se está obligando. Acordar, la primera línea. Y la segunda línea dice, en el caso de que en este tiempo no se logre acordar, entonces se tiene que emitir una ley. Y esa ley hoy todavía no tenemos. Entonces, definitivamente ellos entran dentro del ámbito de la aplicación del IVA. Por lo que preguntaba nomás, una cosa es el seguro médico y otra cosa es el seguro social. El seguro social ya prevé lo que es las pensiones y jubilaciones. Entonces, son cuestiones diferentes. Un segundito nada más. Solán, creo que está haciendo referencia a Carlos Arce, hizo una gráfica excelente de cómo está la situación con los jugadores, ¿verdad? Sobre todo cuando la gente del IRP, ¿verdad? De tributación, ya le saca la tarjeta. Todavía no sabemos, ¿verdad? Porque están en sumario. Bueno. La amarilla. Carlos Arce le vio con muy buen estado de salud. Tiene que agradecerle a nuestro dibujante, ¿verdad? Creo que tuvo su tiempo de fijarse en sus facciones. Pero ¿usted hace ejercicio, va al gimnasio, no? ¿No? Vamos a hablar de eso. No, Carlos, no, ¿sabes qué? Se les dice las chicas súper poderosas. Yo les decía porque ella habla una y la otra le sigue. Y estando juntos y están todos en su oficina. Bueno, me quedaba vos, Rolando decía, ¿dónde va a ir la plata que se recauda? Claro, a mí me gustaría precisar en números lo que está recaudando la Subsecretaría de Estado de Tributación. Si bien no es la Subsecretaría la que dice, este monto recaudado va para tal sector, para este sector social o económico, lo que podemos decir que la Subsecretaría tiene acumulado 6.3 billones de guaraníes recaudados a este año, ¿verdad? Es 15% más de la recaudación en comparación al año pasado en el mismo periodo de enero a este año, ¿verdad? Y finalmente representa el 63% de los ingresos que sostienen este país. Entonces, esto va también en consonancia, los controles que se están haciendo en el sentido de no aumentar los tributos, las tasas, pero sí aumentar la base contributiva. Entonces, que paguemos todo y lo que decía Liz también, generalizar el pago de los tributos, ¿verdad? Para que esto sea equitativo y sea justo para todos los que estamos viviendo en este país. Lo que pasa es que en la cabeza de la gente dice, más impuestos, más salario, más impuestos para pagarle más salario, ¿verdad? Ahí es importante realmente lo que hablábamos, ¿verdad? La Subsecretaría de Estado de Tributación y el gobierno en sí no ha aumentado a hoy ninguna tasa de los impuestos. La regla general es que en el Paraguay rige la tasa del 10% en renta comercial, en renta agropecuaria, en renta personal, es la tasa del 10% en general. No hubo aumento impositivo y los resultados que señala Noelia son realmente el fruto del esfuerzo que se está realizando o que realizan cada uno de nuestros funcionarios desde la Subsecretaría de Estado de Tributación para hacer que realmente la gente que estaba nomás ya luego obligada pague el impuesto. No estamos hablando nosotros de nuevos contribuyentes, salvo el caso del sector agropecuario, que a partir del 2013 está obligado a pagar el impuesto al valor agregado, y recientemente el sector cooperativo, que también está obligado a pagar ahora el impuesto al valor agregado. No existe aumento de tasas y tampoco existen impuestos nuevos, ¿verdad? Por último, escuché en estos días y se habló mucho, inclusive sacaron un comunicado, todo. Pero hay gente que reclamó mucho el sistema este de Marangatú y de que no podían acceder. ¿Qué pasó? ¿Eso se regularizó? ¿Siguen teniendo algunos problemitas con la parte informática o no? Bueno, el sistema Marangatú, y lastimosamente no está en el set el director de asistencia,
Es un sistema que data ya del año 2006, ¿verdad? Ya es un sistema bastante viejito, tiene sus años de vida. Y obviamente durante este transcurso de tiempo, más de 10 años, se le hicieron algunos eventuales mantenimientos, ¿verdad? Y ya con esta administración tributaria, después de haberle realizado varios análisis, varios ajustes en la medida de lo posible, realmente nos dimos cuenta de que definitivamente no solamente necesita un maquillaje, como decía hace rato la compañera, sino que necesita ya unas modificaciones más sustanciales, ¿verdad? Tanto es así que después de un largo proceso, en algunos casos fallidos, no por causa de la administración tributaria, porque es importante también saber que en 2 ocasiones anteriores tratamos de contratar, o sea, contratamos efectivamente consultorías como para que hagan el mantenimiento o la readecuación del sistema informático y, digamos, tuvimos que rescindir los contratos porque las personas, como es un sistema tan complejo, finalmente no tenían o no reunían la capacidad como para trabajar sobre el sistema. Entonces, este año iniciamos en febrero un proceso de licitación internacional, ¿verdad? Y en ese proceso fue adjudicado el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, o más conocido como CIAT, que se va a encargar de llevar a partir de este 1 de julio, justamente inició el proceso, toda una modificación completa de la estructura del sistema. Para entender, ¿eso quiere decir que se va a sentir todavía algunas cositas dentro del sistema? Le va a poder explicar. Me gustaría precisarle algo. Hace 10 días estamos totalmente estables, inclusive el lunes teníamos triple vencimiento. Y me gustaría también señalarle, no es obsoleto, el sistema está en funcionamiento pleno desde el 2006-2007, que fue su implementación total de todos los módulos, y en el mes recibimos más de 1 millón de transacciones. Así mismo. Eso significa que está plenamente funcionando. Ahora, pero, lo que sí se presentan son lentitudes, ¿verdad?, que por eso es que requiere. Es lo mismo que yo voy a cambiar de un celular S6 o S5 y tengo que pasar. Es mejorar el sistema. Es mejorar para que el usuario... y cuando entiendo, pero cuando se empieza a trabajar en el mejoramiento del sistema, ¿la gente ya va a se tener empezó. problema o no? Ya se empezó, ya se empezó, y por eso te decía que hace 10 días el sistema está plenamente... ¿Y cuánto tiempo termina ese proceso? El proceso de este trabajo que se está haciendo con el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administración Tributaria, va a tener un proceso de 30 meses. ¿30 meses? Pero eso no significa que recién al mes 30 está estable el sistema. El sistema ya está estable, como te vuelvo a repetir, hace 10 días está en pleno estabilizado. Pasamos días de triple vencimiento y eso no lo sintió el usuario, ¿verdad? Perfecto. Yo le agradezco muchísimo la presencia. Seguramente no es la primera vez porque lo que queremos es después entrar. Ya entramos hoy en el tema de los jugadores porque es una cosa que estaba en auge. Ahí van a tener una recaudación enorme si empiezan a cobrarle a todos los jugadores, ¿verdad? Porque no hay un montón de gente que no está contribuyendo, al igual que hay otros también, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por estar. No, por favor. Muy amable. Vamos a volver a tocar este tema más adelante, por supuesto, para que puedan tener más información con referencia a este punto.